Ido abordando a lo largo de la semana. Tenemos comunicación con José Antonio Centeno Reyes, es vicepresidente nacional de sectores y ramas industriales de la Canacintra. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola, con mucho gusto. ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto saludarla. Buenas tardes. Aquí en Mega Noticias TVC hemos hecho una mesa de análisis, un recorrido informativo muy a fondo, unas investigaciones muy a fondo sobre las diferentes industrias que son la potencia económica de nuestro país. Hemos hecho de la industria automotriz, la industria minera, por supuesto la manufactura, y poco a poco comenzamos a observar que el gobierno mexicano ya comienza a emitir algunos posicionamientos respecto a la reapertura económica. Hasta el momento, ¿ustedes cómo valoran estos anuncios que hace el gobierno mexicano para incorporar industrias a las actividades esenciales y esta especie de ruta crítica para reabrir estas industrias? Sí, bueno, yo quiero enfatizar la dificultad para la toma de decisión que el gobierno federal está teniendo. Como muestra de ello, un poco lo que sucedió con la publicación del acuerdo del día de ayer y la publicación del día de hoy, que lo modifica. Y la verdad es que lo entiendo, porque no es una decisión fácil. Tomar una mala decisión o una decisión precipitada por la presión que pueda generar la propia industria, los Estados Unidos y la economía misma, puede generar la complicación del sistema de salud. Entonces, me queda claro que esta es una de esas decisiones complicadas porque si se adelanta más de lo debido, se genera un efecto negativo en el número de casos y si se retrasa un poquito más, se genera un gran número de pérdida de empleos. De manera que aquí el timing tiene que ser perfecto y creo que en ese sentido obedece un poco el recorrer las fechas, que aunque primero se había anunciado que sería el 18 de mayo para las nuevas industrias esenciales, ahora se matizó diciendo que el 18 de mayo inicia el proceso para adoptar las medidas. Creo que es una buena medida, me parece que es una decisión inteligente. Las empresas que estaban completamente cerradas no pueden regresar y abrir sus puertas como si nada hubiera pasado, porque la realidad es que el virus sigue presente y se necesitan tomar varias medidas y varios protocolos y guías de actuación para poder minimizar y que el regreso al trabajo sea en un entorno lo más seguro posible. José Antonio, como lo planteas, digamos que estamos de alguna manera entre la espada y la pared. Es decir, si reabrimos antes de tiempo, pues entonces ponemos en riesgo la salud, pero si no lo hacemos nos damos un balazo en el pie y perdemos muchísimos empleos. Hay que mencionar que México está en el ranking de los 10 países más importantes en proveeduría y los más importantes que tienen en estos momentos son los pedidos pendientes. Estamos en riesgo de perder participación en las cadenas de producción, no solamente de Norteamérica, sino del mundo, de no haber una reapertura. ¿No crees tú que las autoridades tendrían que revisar los protocolos sanitarios de cada una de las empresas para decidir quién sí abre y quién no y cuándo? Sí, de hecho un poco la idea del gobierno es esa, ¿no? Por eso se manejó el tema de incluir ahora 3 nuevas industrias como esenciales, pero no pueden arrancar sin los debidos protocolos de seguridad, de sana distancia, pero eso es más allá de quédate en tu casa. Aquí ya no es quédate en tu casa, aquí tengo que tomar el transporte para llegar y tengo que tener una correlación con mis compañeros de trabajo y en los comedores, en la toma de alimentos y el control de accesos y detectar posibles casos, porque los casos se van a dar. Quiero que eso se tenga muy claro. Se va a regresar a la actividad paulatinamente y se van a presentar nuevos puntos de contagio y habrá empresas en donde haya focos de infección importantes y sobre eso debe de haber un protocolo de cómo actuar. No podemos estar reaccionando de que se dio un nuevo brote dentro de una industria que acaba de abrir y entonces cerremos la industria, porque si no entonces el daño va a ser mayor. Tenemos que tener claro que se van a dar y tener los protocolos y las guías de actuación para cómo reaccionar en esos casos. Es decir, es inevitable esta ola de contagios, una segunda ola
de recontagios, pero ven que va lento el gobierno, que no son certeras las apuestas, porque decías, es una decisión difícil, incluso la publicación que da antier, la que da ayer, incluso la que dan hoy, que van haciendo ahí algunos ajustes a través de la Secretaría de Salud, algunos cambios, algunos apuntes en términos de legalidad, pero es eso, que les hace falta una visión y certeza legal sobre lo que están autorizando para que no vengan estas inconsistencias de un cambio un día y un cambio al día siguiente. Pues mira, yo creo que les falta visión, sí, pero también están sujetos a una presión importante. México va unas semanas por detrás de Estados Unidos, digamos, en la línea de contagio. Entonces, cuando Estados Unidos está pensando ya en una inminente apertura, exige, ¿no?, que México lo haga porque forma parte importantísima en la cadena productiva con Estados Unidos y Estados Unidos, muchas de su manufactura no puede, de su industria no puede reactivarse si no está reactivada la manufactura en México. Y esto genera una presión política y una presión económica en los tomadores de decisiones de este país, pero también los mismos tomadores tienen la decisión de salvaguardar la seguridad y la salud de los mexicanos y de los trabajadores mexicanos. Y yo te voy a decir una cosa, nosotros como empresarios, como industriales, tenemos la misma obligación, y yo creo que aquí debe de caber, más allá de cuando el gobierno permita reaperturar ciertas industrias, los empresarios, los industriales tenemos que ser lo suficientemente maduros de tomar la decisión de cuándo vamos a reabrir nuestras empresas, cuando estamos seguros de que tenemos los protocolos, las guías de actuación, los procedimientos ahora actualizados a la nueva realidad. Porque además esta es una situación que no va a ser temporal. Esto no estamos hablando de un procedimiento especial para las próximas 2 semanas o 3 semanas. Por lo menos lo que resta del año vamos a tener que estar trabajando con esos procedimientos, porque va a ser todavía cuando el virus esté yendo y viniendo. Ya lo vimos en otros países, ¿no? Pero como bien decíamos, de no alinearse estas aperturas de operaciones entre México y Estados Unidos, sí estamos corriendo un riesgo inminente a poder ser desplazados como proveedores. Precisamente por esta razón ustedes habían pedido a la Secretaría de Salud que hiciera una revisión por industria y por rama para que pudieran dar ya inicio a las actividades. ¿Han tenido alguna respuesta al respecto? Sí, se han tenido las mesas de trabajo con la Secretaría de Economía y con los demás actores involucrados, Secretaría del Trabajo y los propios, la Secretaría de Salud y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, y precisamente lo que buscamos es hacerlo de la manera correcta. Es clara la necesidad de reactivar la industria para reactivar la economía. Si esta situación sigue así, el daño va a ser muy alto. Sin embargo, lo que se pretende es hacerlo de la manera correcta, ¿no?, de la forma más segura posible, minimizar los riesgos. No podemos eliminar el riesgo de que reactivar la actividad industrial no conlleve un mayor número de contagios. Eso va a suceder. Lo que queremos es que sea a lo mínimo posible. Y hasta ahora, ¿de cuánto es este golpe a esta actividad industrial? ¿De cuál es el saldo de pérdida? ¿Y cuánto tiempo podríamos tardar en remontar esta situación para poner un piso de despegue hacia la franca recuperación económica? Pues mira, yo te puedo decir que en el observatorio de MIPYMES que hicimos en Canacintra, nos arroja que el 95.7% de las empresas encuestadas, que son micros, pequeñas y medianas, han resentido durante la fase 3 el paro de actividades, 95%. Y de estas, más del 58% han visto disminuidas sus ventas entre un 70 y un 100%. De ese tamaño es el impacto de esta situación en las pequeñas y medianas industrias de este país. Ante esta situación en la que, bueno, por la que atravesamos todos y en la que se encuentra precisamente ahorita la industria manufacturera, tanto Canacintra como Coparmex han hecho pues una alianza industrial precisamente para poder mantener al sector con el suficiente apoyo para sus elementos. ¿En qué consiste esta alianza? Mira, la alianza es por los trabajadores de México, porque a todos los empresarios nos enorgullece el número de trabajadores con los que contamos en nuestras industrias, y es nuestra principal
preocupación. Entonces, esta alianza es por los trabajadores de México, por la planta productiva de México, por hacer un esfuerzo adicional de creatividad, de liquidación de inventarios, para no tener que despedir trabajadores hasta en tanto no sea posible. Sin embargo, esta situación pues no puede durar por siempre si no se reactiva la economía o se dan los estímulos necesarios para que esto suceda. Y bueno, finalmente, ¿qué llamado le hacen al gobierno federal ya en esta etapa donde comienzan a darse estos pasos para la reapertura económica, pero donde siguen estas insistencias, sobre todo de los gobernadores, para que haya un acercamiento, una mesa de diálogo con los gobernadores, los gobiernos locales, con los empresarios a nivel federal y también local, para que atiendan estas demandas que están haciendo en este sector? Bueno, los gobernadores en su gran mayoría han respondido de manera muy positiva frente a la necesidad de las empresas de encontrar un alivio para no desaparecer. Creo que es precisamente en ese nivel de gobierno en donde más respuesta positiva se ha encontrado casi en la gran mayoría de los estados. Con el gobierno federal es, como todos saben, donde nos ha costado más trabajo encontrar pues digamos, resonancia con respecto a nuestras peticiones. Canacintra, a través del Consejo Coordinador Empresarial, realizó una serie de propuestas, de 60 y tantas propuestas, para reactivar de alguna manera la economía, el apoyo de la industria y de los trabajadores, que son muy claras, que ninguna conlleva condonación de impuestos, ni fobaproas, ni nada de estas cosas que se han dicho, pero sí cosas que nos permitan mantener la liquidez indispensable para poder sobrevivir en estos momentos de crisis. Entonces, el llamado al gobierno federal es eso, es a abrirse al cambio, que no queremos condonaciones, que no queremos dádivas, que no queremos rescates, que lo único que queremos es mantener las fuentes de trabajo abiertas y que necesitamos que el dinero público que hemos aportado los contribuyentes pues ahora se use para que los contribuyentes podamos seguir contribuyendo al gasto público. Si el gobierno federal hiciera caso omiso a este llamado, ¿a qué nos enfrentamos en cuestión de pérdida de empleo, José Antonio? Híjole, pues el escenario es muy feo, porque yo te puedo decir que la estimación, ya tenemos la cifra al mes de abril, ¿no? 5.5 millones, 555,000 empleos perdidos solo en el mes de abril, más de 600,000 desde que inició el tema del COVID, y la estimación, digamos, bastante moderada es que se pueda generar 1.8 millones de empleos. Pero esto es en un escenario en donde, de alguna manera, solo sea por la crisis transitoria del COVID y el proceso que lleve a recuperar. Pero si no se toma ninguna otra medida en apoyo a esto y las empresas empiezan a quebrar una tras otra, yo creo que podemos llegar fácil a 2,5 millones de empleos perdidos, lo cual sería gravísimo. Gravísimo, sin duda alguna. Es el ingeniero José Antonio Centeno Reyes, vicepresidente nacional de sectores y ramas industriales de Canacintra. Le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada esta tarde.